Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo video de Maternidad Real. Bueno, ¿les ha pasado que quieren poner en práctica una crianza respetuosa, pero por mucho que lo desean, por mucha voluntad y energía positiva que le ponen, algunas veces no lo logran? ¿O les ha pasado que en algunos momentos se sienten desbordadas o no se explican por qué, pero gritan o emiten alguna palabra o comportamiento hiriente hacia sus hijos y desde luego muchas veces se arrepienten y desean haber actuado de una forma distinta? Pues el día de hoy les voy a hablar de lo difícil que puede llegar a ser llevar a cabo una crianza respetuosa en el día a día, porque están esos casos en los que tú decides usar ciertas prácticas de crianza como gritar, pegar, castigar, pero esto es un tema aparte del cual no hablaré en este video. Y están los casos en los que algunas mamás, como tú o como yo, hemos decidido criar de una forma distinta porque creemos que existen formas no violentas de relacionarnos con nuestros hijos. En mi caso, creo que es algo que yo decidí a los 4 años, después de una noche que mi papá me pegó. 24 años más tarde decidí ser mamá y opté convencida por una crianza no violenta. Pero me encontré con la sorpresa de que a veces yo parecía poseída por yo no sé qué demonio y me preguntaba, ¿por qué? Porque si es la personita a la que más amo, porque a pesar de elegir la crianza respetuosa, de tener la voluntad de hacerlo e incluso de haber aprendido herramientas o pautas de crianza no violentas, algunas veces no lo logro. Y pues les voy a contar algunos momentos de nuestra historia en los que esto no sucedió. Por ejemplo, cuando mi hijo era menor de 4 años, algunas veces se caía y cuando esto sucedía, a mí se me activaba una rabia que yo no sé de dónde venía y en mi mente aparecía un guión de lo que yo debería hacer o decir en ese momento y eran cosas como o pegarle, gritarle o decirle algo bien feo y pues yo me quedaba espeluznada viendo esa película en mi mente, pero afortunadamente sin actuar. Otro momento es cuando mi hijo ya tenía 4 años, una noche de cansancio mío, físico, mental, emocional y quizás de síntomas premenstruales. Yo estaba como todas las noches acompañándole a que se durmiera. Yo le amamantaba, le cantaba canciones de cuna, le hacía pequeñas meditaciones y luego de que se dormía yo me levantaba a hacer los quehaceres domésticos y a dejar la casa eh, lista y todo listo para el día siguiente, porque nos dedicábamos a jugar, a ir a parques y a hacer un montón de actividades que la verdad me gocé muchísimo, pero pues esa noche no se dormía y yo de pronto estallé, empecé a gritar como loca, le saqué de la habitación eh, y mientras todo esto pasaba, había una parte consciente y racional mía que observaba esa conducta irracional, pero pues no la podía parar. También me pasó que cuando mi bebé era menor de 3 meses, eh, lloraba mucho sin parar, de 7 de la mañana a mediodía aproximadamente, tenía vómitos explosivos. Los primeros 3 meses posparto fueron de verdad muy difíciles para mí y para establecer ese vínculo. eh, y bueno, con los síntomas que tenía, eh, además de llevarle al pediatra que me decía que eso era normal, yo le arrullaba, le cantaba o bailaba con él y a pesar de que no se calmaba, yo no estallaba. Pero en algunas ocasiones me pasó que pues debido como al cansancio del posparto y a vivir también un posparto un poco en soledad, algunas veces yo me encontré eh, siendo una mamá tosca, mal geniada, que le reprochaba a mi hijo por llorar y pues que le decía a veces que no sabía qué hacer con él. Esto para mí fue algo muy doloroso y además me avergonzaba mucho y duré mucho tiempo pues sin contarlo con nadie, hasta que alguna vez acompañando a una mamá, ella me comentó que le había pasado algo similar. Así que, bueno, eso me hizo pensar en que creo que nos pasa a muchas mamás y tal vez nos viene pasando de generación en generación y es algo que callamos.
por vergüenza, por temor a ser juzgadas, y por pues, las razones que tenga cada uno. Pero bueno, ¿qué pasaba? Porque yo a veces actuaba así, reaccionaba así de la nada, lo planeaba, en serio yo creía que actuar así daba resultado y estaba alineado con la mamá que yo quería ser y el vínculo que yo quería crear con mi hijo. Pues en mi opinión no. Yo creo que pues además del cansancio, como dije ahorita, la falta de apoyo, el estrés, la falta de sueño, que suelen acompañar estos momentos de estrés en los que nos desbordamos, algo ha tenido que pasar en nuestras infancias para que reaccionemos así. Y aunque hay algunas cosas que no recordemos explícitamente, que quedan guardadas en nuestro inconsciente, sí creo que nuestro cuerpo guarda esas memorias, incluso desde que estábamos en el útero de mamá. Y esto, de alguna forma, eh, influye en la forma en que nosotros reaccionamos con nuestros hijos. Hay otras cosas que sí vamos a recordar. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeña me caía mucho y mi mamá se enojaba, gritaba, decía palabras hirientes o decía que me iba a pegar. Aunque yo sé pues que mi mamá hizo un gran esfuerzo por no replicar lo que ella recibió en su infancia y esto es algo que yo le admiro y le agradezco muchísimo. Pero, sin embargo, pues algunas violencias se colaron. Igualmente sucedió con mi papá cuando yo tenía 4 años. Él me pegó muy fuerte con una sandalia, me quedaron las piernas marcadas y pues yo sé que también él hizo un gran esfuerzo por no repetir patrones, pero como dije ahorita, hay violencias que de todas formas se colaron. Así que bueno, aquí vamos viendo que habían algunas heridas y si nos ponemos a esculcar más en el pasado, veremos que la infancia de nuestros padres estuvo cargada de violencia y ni se diga la de nuestros abuelos, o al menos pues en mi caso fue así. Así que cuando yo le grité a mi hijo a sus 4 años y lo eché de la habitación, me di cuenta que algo debió haber pasado primero para que yo reaccionara así. Y me preguntaba qué tuvo que pasarle a mi papá para que cuando yo tenía 4 años, él reaccionara de esta forma tan violenta conmigo. En este momento abracé todas estas historias, las agradecí y empecé a intentar día tras día construir una relación con mi hijo de una forma distinta. Aunque me he equivocado, así como me equivoco haciendo estos videos de YouTube, cada equivocación venía de una disculpa, una reparación, con compasión y vuelta a intentar. Entonces, bueno, ya les compartí todos estos pedacitos de mi historia y lo que yo creo que sucede, que dificulta esa crianza respetuosa o consciente que queremos llevar a cabo en el día a día. Quiero darles también algunas tips que de pronto pueden servirle, que me han servido a mí en este camino de la crianza. Que bueno, entonces, como les decía, una de las respuestas que yo he encontrado en mi propia experiencia es que en la relación con nuestros hijos se abren heridas de nuestra infancia, que probablemente vienen de generación en generación. Esto le pasó a tu mamá, a tu papá, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero pues este video no tiene la intención de echar culpa, sino la intención de que nos demos cuenta, que empecemos a sanar todos y empecemos a relacionarnos de otras maneras. Así que por eso les voy a dar unos tips que a mí me han servido y son los siguientes. Puedes practicarlos durante esta semana y bueno, me cuentan cómo les va. Primero, empezar a darse cuenta de las emociones, sentirlas en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes rabia, ¿qué sientes? ¿Dónde? ¿Cómo lo sientes? ¿Y ante qué estímulo interno o externo está apareciendo esta emoción? ¿Y qué haces cuando apareces? Segundo, empieza a darte cuenta qué comportamientos de tu hijo y qué interacciones con tu hijo te activan respuestas de violencia. También, pues, tener en cuenta qué interacciones con otras personas, pareja, jefe u otras personas, y qué situaciones externas o internas, como estrés, sobrecarga, cansancio, enfermedad, te hacen más propensa a reaccionar.
3. Conviértete en una observadora sin juicios de lo que está sucediendo afuera y lo que te sucede también internamente. Trata de hacerlo como cuando lo haces de pronto con otra persona a la que amas mucho, o como incluso a veces lo haces con tus hijos, con tu bebé, que es acogiéndote con ternura, con compasión, con amor, en lo posible. No reacciones, elige conscientemente qué hacer o no hagas nada. También puedes pedir ayuda para que alguien se quede con el niño, por ejemplo, si es un momento en el que te sientes desbordada y vas a empezar a gritar o vas a actuar de alguna forma violenta. Puedes también en ese momento llamar a alguien de confianza que te pueda escuchar sin juicios. Abajo en la descripción yo voy a dejar mis datos también. Es un servicio que ofrezco y pues allí puedes acceder a toda la información. Si no, también ya puedes llamar a tu mejor amiga, a tu pareja, a tu hermana, a tu mamá y contarle lo que te sucede, qué estás sintiendo, que te puedan escuchar con juicios. Con juicios, sin juicios. Recuerda también que estas emociones van a llegar a su pico máximo y luego van a bajar nuevamente. Date el tiempo para que vuelvan a bajar. Te puedo asegurar que si necesitas poner límites, enseñarle algo a tu hijo, la harás mucho mejor cuando ya haya pasado la tormenta. Cuarto, piensa de qué forma puedes acompañarte a ti misma sin juicios y de forma compasiva a transitar una emoción de rabia o de frustración. No esperes pues solo en el momento en que te pasa cuando estás con tu hijo, sino en otros momentos. Y quinto, si no lograste detener tu reacción violenta cuando pase la tormenta, trátate a ti, a tu hijo y a la situación sin juicios, de forma compasiva, y pues piensa de qué otras formas podrías abordar la situación en el futuro. ¿Cómo podrías responder a tu hijo de forma no violenta? Imagínate cómo lo harías. Creo que con estos 5 elementos puedes empezar a jugar, puedes plantearte esto como un juego, como un reto, algo como un videojuego en el que tú puedes ir evolucionando con tu hijo. También puedes incluir prácticas que te pueden ayudar en la tarea de darte cuenta sin juicios, que son la meditación, practicar ejercicios de mindfulness. Estos ayudan a que nos volvamos más conscientes en cada momento y que nos active primero nuestra parte primitiva del cerebro, que secuestra nuestra parte prefrontal. Así pues, eso es lo que hace que pase como el pedacito de mi historia que les conté, en el que yo me estallé y empecé a gritar y saqué a mi hija de la habitación. Y a pesar de que estaba siendo consciente de que pues no era el comportamiento adecuado, la reacción adecuada, pues en ese momento no lo lograba parar. Y también puedes incluir algunas prácticas que te pueden servir para encontrar lo que te autorregula y te da plenitud, como son experimentar con tus sentidos, con distintas actividades que incluyen sabores, olores, objetos, personas, estímulos táctiles, visuales, espirituales, movimiento. Y pues también quiero recomendarte un libro de una psicóloga que yo admiro muchísimo, se llama Ana María Consaín. Te dejo el enlace abajo también, donde lo puedas comprar, te lo recomiendo mucho. Se llama La vida del corazón y habla de esto, de encontrar como y conectarse con estas cosas que nos dan plenitud y nos dan sentido y nos autorregulan. También si quieres que te enseñe a meditar o te da algunos recursos para practicar mindfulness, puedes dejármelo en comentarios. Déjame también comentarios si te gustaría, en qué tema te gustaría profundizar, qué dudas te surgen de esto y cómo manejas tú estas situaciones, qué crees que me hizo falta decir y de qué temas quieres que hable. Y pues algo importante, abajo te dejo un enlace para que puedas solicitar mi acompañamiento en tu crianza o en tu posparto.
un enlace también en donde puedes comprar portabebés y los enlaces de mi página Facebook, al grupo de Facebook y a una página en la que expongo una idea de trabajo en la que estoy empezando a desarrollar. Esto es todo por ahora. Si te gustó y fue de utilidad para ti, por favor dale a like, suscríbete, comenta, comparte para que seamos más mamás y además porque me vas a ayudar un montón. Adiós, gracias.